Viajar al espacio. Detrás de ese sueño hay mucho más de lo que imaginamos. That's just the way it goes. Four, three, two, one. Bueno, pues ya volé de México a Dallas. Estoy aquí ahorita esperando el metrito. Y es que 6 meses antes de ese momento me llegó un correo diciéndome que me habían otorgado una beca completa para asistir al Advanced Space Academy del Space Camp en el US Space and Rocket Center, un centro espacial de la NASA en Huntsville, Alabama. Y así empezó todo. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ahora sí ya estamos en Alabama. La neta estoy bien cansada, o sea, real, no dormí nada. Está muy bonito el aeropuerto, de que hay un buen de cosas aeroespaciales en todos lados. Aquí está la salida. Y pues bueno, ahora sí, ya estamos de camino y un poquito de historia, un poquito de contexto. El Dr. Werner von Braun, un ingeniero alemán que después trabajó para la NASA, es considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX. Fue jefe de diseño del cohete V2 y más tarde del Saturno V, el que llevó al ser humano a la Luna. Él y su equipo fueron quienes transformaron Huntsville, Alabama, de un pueblo agrícola en uno de los mayores centros tecnológicos de Estados Unidos. Ahí nació el Space and Rocket Center, inaugurado en 1970, que hoy recibe a más de 650,000 visitantes al año y alberga el famoso Space Camp. Además de cohetes, aquí también hay aviones impresionantes. Tienen uno que fue parte de un programa secreto de la CIA, antecesor del famoso SR-71 Blackbird, que volaba altísimo y rapidísimo. También está el F-111 Aardvark, un avión de combate supersónico prestado por el Museo de la Fuerza Aérea. Y bueno, ya aquí probamos los simuladores de vuelo que recrean con mucha precisión cómo es pilotar un avión real. Y me fue mejor de lo que esperaba. Bueno, ya amanecimos, estamos esperando el bus, que por cierto creo que ya llegó, pero es una friega de que nunca me había bañado, ni arreglado, ni vestido en 5 minutos. Hoy empieza lo chido. Vamos a tomarlo. Y es la más chiquita. Travel GeForce. Estoy nerviosa, pero muy emocionada. Va a estar muy chido. A ver qué tal. En este simulador experimentas 3 fuerzas G. Normalmente vivimos con una G, la gravedad de la Tierra. Si no hubiera gravedad, estaríamos en 0 G y flotaríamos. Cuando un vehículo va muy rápido, aparecen las fuerzas G. 3G es sentir tu peso 3 veces. No pesas más, solo te empuja más fuerte. En pocas palabras, es como si tu peso se multiplicara por 3. Por eso, los astronautas entrenan en una máquina gigante llamada centrífuga, donde soportan hasta 8 o 9G para no desmayarse al despegar y regresar a la Tierra. Se siente muy raro. Intentaba tragar saliva y no podía porque, o sea, se sentía como que la fuerza hacia atrás. Al principio dije, no, voy a vomitar, me va a dar algo, pero después, no, la verdad se siente muy chido. Como que ya después te empiezas a acostumbrar y ya se siente menos, pero sí se siente bien raro. Este es el Multi-Axis Trainer. Se usaba para entrenar astronautas en pérdida de control de una nave o avión, usando un sistema de gimbals que gira en 3 ejes al mismo tiempo: pitch, yaw y roll. Aquí no controlas el movimiento, solo cómo reaccionas. Aunque parece extremo, no marea tanto porque tu centro de masa queda en el centro de rotación. El mero podía girar hasta 30 revoluciones por minuto y entrenó astronautas de los programas Mercury y Gemini.
Me hicieron unas 3 preguntas que fueron: ¿quién es tu astronauta favorito? ¿Qué comida te gustaría probar en el espacio? ¿Y cuál es el peor sabor de helado? Y bueno, solo respondí una porque en la primera me van a funar, pero no me acordaba del nombre de esta chica que admiro mucho. Y de la tercera, pues no sé, para ustedes, ¿cuál quieren que sea el peor sabor de helado? Déjenlo en los comentarios. Me costó más entenderle las preguntas que los giros, pero estuvo chido. Por cierto, subestimé un buen el calor aquí, o sea, tener shorts es la mejor opción. Estamos ahorita a 27, 28 grados. Sí está cañón, o sea, literal estás al pleno sol. Y si no trajera gorra ya me hubiera muerto, pero ya todo chido. Nos vamos a subir al moonshot, este que ves aquí. La idea es sentir cómo se despega en un cohete. En 2 segundos y medio subes más de 40 metros con casi 4 fuerzas G. Flotas unos segundos y regresas en caída libre. Es muy cortito el viaje, pero está muy chido. Cuando estás hasta arriba se ve de que toda la trayectoria de entonces está bien chido eso. Imagínense ver esa cosa desde arriba. Y también me subí de otro lado y se ve toda esta parte. Estaba muy padre. Por cierto, este es una réplica. Es el que se ve luego llegando a la Space Rocket Center. Pero es una réplica, el real está ya dentro del museo. Ahora, aquí estoy a punto de entrar a una simulación de una misión en la Estación Espacial Internacional. No es de escala real, es mucho más pequeña, pero aquí todos los simuladores buscan ser réplicas muy precisas. Aún así, te da una idea clara de cómo se vive y se trabaja en microgravedad. La ISS es un laboratorio que le da vueltas a la Tierra sin parar. Y aquí hicimos rutinas y tareas muy parecidas a las reales, siguiendo tiempos y procedimientos como una tripulación. Recorrer esta réplica te hace entender lo complejo y lo increíble que sería adaptarte a un lugar así. Y solo me dejó con más ganas de vivirlo algún día de verdad. Pero bueno, no solo venimos a probar simuladores. Esta fue una de mis actividades favoritas y es que teníamos que proteger un huevo del fuego usando un escudo, simulando cómo las naves espaciales usan escudos térmicos para protegerse de la radiación y de temperaturas extremas al entrar a la atmósfera. Como esta, hay muchas actividades y siempre vemos primero la teoría de cómo funciona esto en la vida real y luego pasamos a la parte práctica. Nuestro huevo sobrevivió. Pero sí, otros no sobrevivieron. This right here is the launch escape tower. So if something were to go wrong with the rocket during flight, the astronauts in the command module could safely get away. So this is the command module where the astronauts were upon launch. Then this is the service module that provides power to the command module. This right here is where the lunar module was stored upon launch. This is all rocket, Okay. like fuel, Yeah. etc. And then the engines actually don't take up that much space. It's just kind of like here down is engine. So it's just all fuel. So then this is first stage, second stage, third stage. Oh, mi pelo está hecho. Bueno, hoy es miércoles, hoy toca scuba diving. Sinceramente es lo que más me emociona, o sea, creo que va a estar muy chido. Bueno, vamos a desayunar y de ahí vamos al scuba diving. No sé qué tan bueno sea eso para el estómago, la verdad. Traemos el traje de baño. Tengo que poner mis lentes porque evidentemente no puedo entrar con lentes de contacto, pero sí. Este es el tanque y la neta, si tocas en la ventana se siente bastante calientito. Y de este lado se ve cuánta profundidad es, que son 24 pies en total. Está bastante profunda. Entonces, sí, ahí vamos a estar. Ey, pero ¿por qué vamos a bucear? Bueno, porque en el agua se puede lograr la neutral buoyancy, o flotabilidad neutra. No te hundes ni flotas, te quedas suspendido. Básicamente, la fuerza de gravedad y la fuerza del agua se equilibran, y tu cuerpo queda como flotando. Esa sensación es lo más parecido a la microgravedad que se puede simular en la Tierra. Por eso, los astronautas se entrenan así para aprender a moverse y a trabajar como en el espacio. Here it's sinking, and then theoretically, if I lift it up, it stays on top. Ideally, it would kind of float in the middle, but it doesn't really. Una deuda con la sociedad más tarde.
estuvo muy crazy. Fue la mejor cosa que he hecho en mi vida. Tenía mucho miedo, la neta, le tengo mucho miedo al hecho de tener que respirar bajo el agua, todo ese rollo. Pero nos dieron un buen de indicaciones para empezar, que eso pues te relaja un poco y te prepara para cosas que puedan pasar. Pues ya estando adentro, o sea, empiezas a bajar. Tienes que presurizar tus oídos. Que a ver, no sé si les ha pasado que se meten a una alberca, empiezan a sumergirse y les empiezan a doler los oídos. Antes de bucear, esa era mi mayor duda. Creí que solo me pasaba a mí, pero no, claro, hay presión. La clave es presurizar los oídos. Y aquí aprendí a hacerlo con la maniobra de Valsalva. Tapas la nariz, exhalas suave, escuchas un clic y ya puedes seguir bajando sin dolor. Y una vez estando abajo, hay unas estructuras ahí que tienes que armar. Puedes ir a las ventanas a saludar a los que entran al museo. O sea, la verdad se pone muy, muy padre. Fue y ha sido lo mejor y va a ser lo mejor de todo el campamento. Ahora vamos con una experiencia muy épica que para mí fue bastante chistosa, que es la 1/6 Gravity Chair. Esta simula la gravedad de la Luna, que es solo una sexta parte de la de la Tierra. O sea, si aquí pesas 60 kilos, allá sentirías solo 10. La silla usa resortes y poleas para reducir tu peso y hacerte sentir casi flotando, como los astronautas al caminar en la Luna. Por eso en las misiones Apolo podían saltar de 3 a 5 veces más alto. Imagina brincar hasta 6 metros casi sin esfuerzo. Cierto, esa es parte de la gente que ha estado en Space Camp y han llegado a ser astronautas. Entonces Space Camp tiene un muy buen historial de astronautas que se han graduado de aquí. Aquí me tocó ser Mission Specialist. Y como en cualquier misión real, todo empieza aquí en la cabina de mando. Esta también es súper realista. Y pues aquí está el comandante, el piloto, y pues está rodeada de pantallas, interruptores y botones por todos lados. El comandante es quien lidera la misión. Toma las decisiones críticas y supervisa que todo funcione bien. El piloto, como su nombre lo dice, pues se encarga del manejo de la nave, navegación, maniobras, correcciones de órbita, etc. Yo como Mission Specialist salí a hacer una actividad extravehicular, también conocida como un EVA. Eso es cuando un astronauta sale de la nave al vacío del espacio para reparar, instalar o inspeccionar algo. Que por cierto, algo curiosísimo que me estaban contando es que de ese lado estamos prácticamente al lado de una base militar llamada Redstone Arsenal. Este lugar no es cualquier base. Aquí trabajan ingenieros, científicos y personal militar en proyectos de defensa y espacio. Y también es donde está el Marshall Space Flight Center de la NASA. Desde aquí se desarrollan y prueban cosas clave para misiones espaciales, como cohetes, sistemas de propulsión y tecnología que se usa en programas como Artemis, que busca regresar humanos a la Luna. Entonces está bastante curioso que a pesar de que estás en un campamento, a pesar de que estás en el museo y demás, hay cosas pasando de ese lado realmente. Y pues bueno, ya desde por ahí del 1980, ya aquí en Space Rocket Center, es hogar ya de Space Camp, Aviation Challenge y Robotics Camp, donde miles de jóvenes pues tienen la oportunidad de entrenar como astronautas. Estamos en el museo ahorita de Space Rocket Center. No, o sea, es otra cosa, chequen esto. Díganme que esto no es una locura, o sea, ¿qué es esto? Quiero pues dimensionar el tamaño de esto, es una cosa... no. Aquí en el museo se exhiben más de 1500 artefactos espaciales. Y esta es una cápsula Mercury. Y literal fue de las primeras naves con las que Estados Unidos mandó humanos al espacio. Está muy chiquito, no me imagino estar aquí, o sea, real, guato. Es súper pequeña, el astronauta iba aquí casi sin poder moverse. Imagínense lo valientes que eran para irse así. Y ahora quiero presentarles a John Smith, ingeniero de la NASA por más de 20 años, quien trabajó en programas como el Saturn V, Apolo y el Shuttle, a quien antes de irme le hice una última pregunta. Young people coming out of college with an engineering or science degree are going to find their careers go one of two ways. They become specialists or general. The specialist knows more and more about less and less. The generalist knows less and less, but about more and more. Of course, when you carry that extreme, eventually the specialist knows absolutely everything about nothing, and the generalist knows nothing about everything. Yeah. But young people coming out of college, their first jobs put them in a particular direction. If they go into a structures organization, they're going to be structures or stress analysts.
If they go into a program office, they're going to be generals and become managers. And their first jobs very much shape their career. That's just the way it goes. Ahora bienvenidos al Mission Control Center, como el lugar desde donde la NASA dirige las misiones espaciales. Y sí, como las películas donde hay muchas pantallas, audífonos y frases como Houston, we have a problem, que nació en el Apolo 13. El primer Mission Control Center estuvo en Florida y después se mudó a Houston, desde donde controlaron las misiones a la Luna. Mientras los astronautas están en el espacio, aquí en la Tierra hay un equipo viendo todas las pantallas y ayudándolos en cada momento. Aquí yo fui FDO, la persona que calcula la trayectoria por donde debe ir la nave. Y créanme, un pequeño error cambia toda la misión. Sí, es el último día. No me quiero ir. Okay. If not, it's gonna go flying all around and go crazy. We don't want to kill anybody. Oh, sorry. The rest of It's very dusty. Okay. I think. 3, 2, 1. Hey, we got the farthest. Yeah, the parachute was a little toasty. Oh, it melted together. Do you think it survived? Yeah. Still alive. Yeah. No! Good! Right. A parachute melted. So we only had one egg survive. Creo que es la última vez que voy a ver esta cosa. Oh, no, no me quiero ir. Pero bueno, tocó. so many second later. But Regina? Now at Dallas. Hey, we're at Dallas waiting for our luggage, but it's not to be seen now. Y aquí era como la 1 de la mañana, esperamos 3 horas, nuestras maletas nunca llegaron y un atún en lata de una maquinita era lo único que teníamos para comer. Entonces... Una eternidad más tarde. Yeah. Acabo de conocer a Geet, que es una chica de India. Creo que de hecho, hasta donde yo sé, éramos las únicas extranjeras en el Space Camp. Y también somos, hasta donde sabemos, las únicas que obtuvimos la beca para el Space Camp. En este caso, ella ganó el premio de The Right Stuff, que es básicamente un premio prestigioso que se le otorga a los participantes que demuestran las cualidades de coraje, integridad y excelencia, que pues reconoce al participante que mejor encarna pues en estas virtudes durante todo el campamento. Entonces, pues bueno, Hola, mi nombre es Kit. Hola. Okay, so do you want to talk about your experience at the Space Camp? Well, Are we having an interview right here? okay, so my experience at Space Camp, it's been really great. Before going to Space Camp, I had some questions in my mind, like how would it be, we're gonna do some real stuff or not. But once we got there is a lot of stuff to do. Your entire day is packed from 7 a.m. to night 11 p.m. You get to do stuff. And some stuff is like Mars mission. We did Mars mission. I was the EVA officer. I was the EVA mission specialist 1 and mission specialist 2. I mean, and we did a lot of outside stuff as well. We did rope jumping. I don't know what that called. Yeah, it was yeah. We did zip line just today before the graduation. It was hilarious. We did a lot of stuff. We had an actual meet with an astronaut from Inspiration 4. Read about him. Chris Simbrowski.
Yes, and I got to shake his hand today. Yes, so I'm feeling special, guys. And we learned these. These are known as shakas. Tag Topher. If you don't know who Topher is, contact me. I got the Right Stuff Award. Is it Right Stuff Award? I did the right stuff, guys. I did the right stuff. Scholarship. Yes, which makes us unique. Right. Yeah. Willpower. Woo. Look how beautiful it is. It is. It is. Ta-da! Drum roll, please. Yeah. Subscribe to her channel. Subscribe Thanks. to my Instagram as well. Follow. And if you are thinking of going for a space camp, don't think. Don't just think go. about it. Just go. For real. I traveled 12,000 miles just to go there. You can do that too. If I Yeah. can do that, you can do it too. And this is not far. And it's her first time traveling in Yes. a plane, so Yes. it's kind First of time crazy. traveling anywhere. So give it a shot. Nothing is too far from a theory. You got this. Shakas. We're now inside of the airport. Ooh. You're gonna be fine. Yeah. I have like $20. What can we get in it? Por cierto, shout out al outfit de hoy. Sinceramente nunca había tenido merch de la NASA. Y me acuerdo que siempre veía a muchos amigos y compañeros con merch de la NASA. Y ahora que logré comprar una chaqueta que está bien chida, estoy muy feliz. Es como un sueño cumplido. Bro, parezco loca. Qué bonito, la verdad. Creo que es una experiencia que agradezco muchísimo. Estoy muy feliz. Estoy muy mal. O sea, no he dormido nada, pero bueno, se acaba de ir Git. La neta, estoy muy triste, pero realmente a partir de ahora la admiro muchísimo. Ella es una persona increíble y wow, se le va a extrañar. Ella tiene su vuelo ahorita a Nueva York y de ahí se va a ir a India. Y pues yo ya regreso a México ahorita, estoy esperando el Skyline. Y pues ya para llegar a mi puerta. Acabo de llegar a México. Me estoy muriendo después de 1000 años, literal. Pues ahora sí que hasta aquí acaba todo. Se logró una experiencia única, una experiencia muy chida. Estoy muy triste que se acabe, pero uno nunca sabe si este es el comienzo de otras cosas. Muchas gracias por haberse quedado.